Muchos recuerdan a Octavio Paz como un renombrado escritor, una representación completa de la poesía mexicana o una figura admirable en el campo intelectual de habla hispana, pero otros tantos aún se mantienen al margen de divinizarlo o incluso de guardar tributo a su trascendencia y a su obra marcada con estragos de una vida llena de desaciertos. Sea ese el caso o no, hoy te presentaré 3 datos que quizás desconocías del autor, con lo que, más allá de desprestigiarlo o desmerecer su incuestionable aporte cultural, se busca mostrar completamente su faceta de ser humano, más allá del escritor. Uno de los principales fundamentos que se usan para criticar a Octavio Paz derivan de sus posiciones políticas e ideológicas. Varios son los testimonios que indican que era infiel a sus ideales y solo tenía una apariencia cubierta de ventajismos que aprovechaba convenientemente. Ese Paz activista, militante de la izquierda o héroe nacional de los más desfavorecidos era una farsa, una fachada para alguien muy ligado al poder y a quienes eran dueños de él. Se sabe que cuando era joven se sumó a organizaciones estudiantiles que luchaban por la reivindicación de la clase obrera. Incluso fue profesor y militante activo que trabajó en proyectos de educación para quienes estaban imposibilitados de acceder a ella. Sin embargo, una vez que rellenó la primera plana de revistas reconocidas en el mundo intelectual, se empezó a separar de esa ideología que tanto profesaba. Quizás ahora corrompido por las ansias de alcanzar títulos fuera de la polémica y el caos. Por otra parte, se dice que en 1968, tras la masacre de Tlatelolco, en la que fueron asesinados muchos estudiantes, Paz renunció al cargo de embajador de México en India. Según se cuenta, no podía ser cómplice de un gobierno autoritario que usaba la violencia como muestra del poder. Pero esto nunca fue así. En realidad, solo dejó el cargo de manera momentánea y siguió cobrando su sueldo mensual desde 1968 hasta 1973, que fue el año en que lo jubilaron. Octavio Paz siempre se mantuvo lejos durante la represión que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz ejercía sobre el movimiento estudiantil mexicano. Se quedó dando clases y conferencias en Inglaterra y Estados Unidos, mientras otros jóvenes morían por los ideales que él mismo profesaba. Años más tarde, una vez concluida la lucha y el desconcierto, regresó a México en 1971, protegido por el ahora presidente Luis Echeverría Álvarez, quien, no cabe duda, también estuvo ligado a la masacre y a la represión estudiantil del gobierno anterior. Para Elena Paz Garro, quien fue la única hija que tuvo el escritor Octavio Paz, su padre no fue más que una figura ausente, una imagen encuadrada en los márgenes de los televisores y noticieros semanales, pero inexistente en los almuerzos familiares o fechas importantes de su entorno sentimental. Dicha percepción inició desde muy niña, pues desde ese entonces Octavio Paz ya poseía cierta fama que le limitaba la cercanía hacia su hija. Sin embargo, lo verdaderamente relevante se inicia a partir de 1968, pues en ese año Elena Paz y su madre fueron acusadas por el gobierno mexicano de organizar un movimiento estudiantil que posteriormente terminó en una masacre. Ello las obligó a autoexiliarse en Nueva York, Madrid y París. Paz nunca se pronunció al respecto ni abogó por la seguridad de su hija. Durante la década de los 80, mientras Elena Paz y su madre vivían solas en Madrid, incluso tuvieron que pedir limosna y llegaron a estar en un albergue para indigentes, ante la falta de dinero. Muchos testimonios señalan que Octavio Paz sí se preocupaba económicamente de su familia. Sin embargo, la realidad hace notar más bien una intermitencia prolongada en la que su rol de padre se veía afectado por las diversas labores que le eran encomendados por el gobierno mexicano y el trajín que su renombrada fama de escritor le exigía. Su ajustado horario se interpuso entre él y su única hija, quien poco a poco empezó a despreciarlo y sentir un pequeño rencor que a lo largo de los años se llenó con ausencia. Los problemas financieros y personales de Elena Paz, su esterilidad, el cáncer de mama que contrajo, los traumas que le dejaron las violaciones que sufrió de niña, sumado a la indiferencia de su padre, ocasionaron que tuviera problemas con el alcohol y barbitúricos. De esta forma queda marcada la separación, por no decir abandono, del escritor hacia su hija. Inclusive Elena Garro, al ver las diferentes aflicciones de su hija moribunda, le increpa a Octavio Paz en una de sus cartas en la cual
se menciona lo siguiente: le pido a Dios que la recoja antes que a mí, pues no sé qué será de ella en este mundo tan atroz. A ti te pido que la ayudes. Y recuerdo que nunca la quisiste, ni siquiera fuiste el día en que nació. Recuerdos del porvenir, pero si pudieras tener una pizca de caridad para ella, gracias por la atención que merezca esta súplica. Elena Garro fue una guionista, dramaturga, periodista, cuentista y poeta mexicana. Una mujer que desde muy joven ya había dejado obras trascendentes para el canon literario de México y en general para la poesía de habla hispana. Pero ella, como muchas escritoras a lo largo de la historia, fue menospreciada y opacada por su también talentoso esposo, Octavio Paz. La historia en este punto resulta ser poco clara. No se sabe con certeza si esta relación llegó hasta la medida de consumir completamente los proyectos y el futuro de Elena Garro, pero de lo poco que se sabe, es suficiente para concluir que Paz no fue un marido ejemplar, al menos no uno tan bueno como lo señaló Elena Garro años después de su relación. De acuerdo con la investigadora Patricia Rosas Lopategui, cuya obra dejaré en la descripción, Paz no permitió que ella se inmiscuyera en la vida pública, a pesar de su talento. Él era un hombre que no quería la competencia en su casa, por lo que confina a Elena a la esfera privada. Si bien es cierto, Octavio Paz le ayudó a publicar un par de obras, ello sucedió una vez que él ya había asentado su reputación en el mundo intelectual y no veía en Garro una competencia suficiente. Antes de ello, menciona la investigadora Lopategui, el poeta obstaculizó todos los proyectos artísticos y literarios de su esposa. Garro tuvo que abandonar sus estudios universitarios, su trabajo como coreógrafa y actriz en el Teatro Universitario de la UNAM y olvidar su pasión como bailarina de ballet. Durante 20 años quedó recluida en el rol convencional de madre, esposa y compañera, sombra de su marido. En una entrevista concedida en los últimos años de su vida, Garro dice lo siguiente: yo vivo contra él, estudié contra él, hablé contra él, tuve amantes contra él, escribí contra él y defendí indios contra él, escribí de política contra él, en fin, todo lo que soy es contra él. En la vida no tienes más que un enemigo y con eso basta. Y mi enemigo es Paz.